Nuevamente aquí con ustedes, deseando que todo esté bien en su familia, con ustedes mismos, amistades, conocidos, en sus ciudades de origen, países de origen, con todo esto que estamos viviendo del coronavirus. Pues aquí intentando eh, cubrir un poco del tiempo de ustedes, ocupar su tiempo sobre estas estrategias de Pot Maja. Y en este episodio 12 que continuamos con el juego preflop, ya que es eminentemente importante para el desarrollo de las siguientes calles, quiero tratar un tema de particular relevancia y vital por las confrontaciones que se dan entre este tipo de manos, que son los proyectos de escalera y la forma en que se construyen a partir de la selección de una estructura definida de selección de manos. Aquí estoy tomando de la base de datos mía que tengo de 224,000 manos desde el año 2015, como aquí se ve del lado izquierdo, filtrado por proyectos de escalera de 12 o 13, 16 o 17 o 20 outs. Lo que vemos en esta lámina es que el juego de estos proyectos de escalera son muy rentables en el largo plazo en cualquier posición que se jueguen. Aquí podemos ver estos resultados. Es una ganancia importante y considerable, considerando que son micro stakes. Y todo depende de la estructura en la selección de manos. Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo conozcan, lo dominen y lo definan y lo apliquen en su desarrollo. Aquí tenemos otra forma de presentar la gráfica y vean todavía más lo relevante e importante que tiene el jugar y seleccionar bien las manos. Podemos ver que la línea roja, que es el sueño de muchos, es que gana uno una cantidad considerable de dinero sin llegar hasta el showdown. Y bueno, aquí se pueden ver, más o menos son manos jugadas durante 300 días, en un periodo de 300 días durante estos últimos 5 años, con un, eh, eh, con un win rate muy importante. Entonces, dado la importancia que tienen estos proyectos de escalera y la forma de jugarlos, he decidido compartir con ustedes las estrategias, la estructura, la parte conceptual que nos ofrece Jeff Wang en su libro Pot Limit Omaha, The Big Game. Desde luego en el idioma inglés, pero aquí condenso y resumo de forma práctica lo que él nos expone y lo que nos comparte para ser exitosos en esta modalidad de juego y en este tipo de estructuras de manos. Empezaremos por los proyectos de escalera de 13 outs, que son los más comunes. Jeff One establece cuatro formas para lograr proyectos de escalera de 13 outs utilizando dos cartas del board, de la mesa, del tablero. Las cuatro formas son: una, utilizando dos cartas conectadas. Tomamos el ejemplo de 9-8. La segunda forma de completar proyectos de escalera de 13 outs son con dos cartas con un gap o brecha, como en este caso, siguiendo con el mismo ejemplo, 9 y 7. Aquí el gap obviamente es el 8. La tercera forma de lograrlo son
dos cartas con dos gaps, como un board 9-6, siendo los dos gaps el 8 y el 7. Finalmente, para las cartas altas, high cards, o mejor conocido como Broadways, se requieren cualquiera de dos cartas en el tablero con un valor de cualquier carta del 10 al rey, 10 J, Queen o Rey, como por ejemplo un board con Kaku, Ten, es decir, Rey Dama, Rey 10, Queen a 10, Joto Queen, Rey Joto y J10. Esta es la forma de lograrlo. Pero vamos a ver qué es lo más importante. Aquí puedes lograr proyectos de escalera de 13 outs. Pero precisa que existe solamente una forma de hacer proyectos de escalera de 13 outs en el cual cada escalera que se logre en el flop, en el turn o en el nut sean las nueces. Aquí nos pone los ejemplos de estas manos. Del lado izquierdo, el tipo de flop que se requiere, los outs que genera y en la última columna, lo más importante, cuáles de estos 13 outs son las nuts y cuántos no son nuts. O al revés, cuántos son 13 outs son nuts y cuántos son nuts que no sean los 13. Entonces, ahí vemos que en la estructura 9898 hay una forma que produce los 13 outs, nuts, y hay otra forma que produce solamente 3 outs, nuts. La forma 97 también igualmente produce 13 outs que son las nueces, y la misma forma 9 y 7 puede producir tan solo 3 outs que son las nuts. Y finalmente la estructura con dos gaps 9-6 produce 13 outs que son las nuts y 7 outs que son las nuts en otra estructura de manos. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de poder lograr esto, pues es la selección de manos iniciales y la forma de que uno interprete de manera rápida e instantánea el flop, cuántos outs produce y cuántos de esos son las nuts. Yo desde que selecciono, es decir, yo, cualquiera persona, una persona que seleccione una mano round down desde el preflop, debe conocer exactamente qué flop está buscando. Entonces, la clave de lograr los 13 outs que sean las nueces es que nuestras cartas estén por encima de la carta más alta del board. Por ejemplo, en el primer renglón 9-8-2, nuestras cartas están por encima del board 10 Joto Queen. O viéndolo desde otra manera, por ejemplo, en la fila, digamos en la fila penúltima, 10-8-7 en nuestras manos, con un board 9-6, es otra forma de identificarlo rápidamente. Primero es que nuestra carta alta esté por encima de la carta alta del flop, en este caso tenemos el 10 y en el flop está el 10, y que la segunda carta del flop, o sea el 6, es decir, que la segunda carta, en este caso es el 6, no sobrepase nuestro 10. ¿Me explico? Entonces, viendo que teniendo el 10 y en el flop 9-6, no puede haber una corrida mayor al 10 que se nos pueda presentar.
de tal suerte que cualquier componente de estos 13 outs que tenemos van a ser las NOTs. Mucha gente les da por jugar proyectos de 13 outs con proyectos que solamente hacen 3 outs NOTs o 7 NOTs outs. Es verdad que es válido jugarlo dependiendo del contexto de la mano. Cuando tú sabes o percibes o infieres que tu contrincante, por ejemplo, está jugando en un tribet, en un pot tribet, está jugando ases o reyes. Está claro, ¿no? Está muy claro. Pues esto lo deben como que repasar y entender y sobre todo asimilar de forma intuitiva, desde la preselección de manos y desde la presencia del flop. Desde ese momento ustedes sabrán a qué están jugando. Ya no digamos cuando estos proyectos se complementan con otros proyectos de color al mismo tiempo, pues ya se vuelven manos premium o monstruos, como se les suele llamar en ocasiones, que van por encima de los momios contra un set inclusive. Pero asimismo, una mano con una estructura débil, como puede ser la mano, el renglón número 2, pues si bien produce 13 outs, siempre va a estar muy por abajo o no vas a poder tener acción cuando tú veas que hay acción enfrente de ti. Vas a estar muy por debajo y vas a ser dominado con proyectos de escalera más altos y solamente dejarás dinero en las mesas. Para el caso de las cartas Broadway, de las cartas altas, la cuarta, que es la cuarta forma de producir proyectos de 13 outs, los proyectos de escalera que sean las NOTs en cartas Broadway, que ya decíamos que eran del 10 al rey, es teniendo en la mano las otras 3 cartas Broadway que no se presentan en el flop. Podemos ver aquí en el flop J10, nuestras otras 3 cartas Broadway son As, Rey, Dama. Y así sucesivamente, revisando cada una de las siguientes filas y columnas, vamos a ver que con esta concepción, todos los 13 outs que se generen son las NOTs. Esta es la importancia que ya platicamos en otro capítulo anterior, en la selección de manos preflop, la importancia que tiene jugar cartas altas, no tan solo porque dominan cuando flopean sets, cuando flopean 2 pares, tienen una alta persistencia hasta el river, y ahora que cuando flopean proyectos de color, y en este caso cuando flopean proyectos de escalera. Siempre serán las NOTs en esta tipología de cartas. Muy bien, parece que está muy claro todo esto. Nos iremos a proyectos de escaleras de 17 y 20 outs. Son los grandes proyectos de escalera. Aunque los más valiosos en este contexto son establece Wang, son los que producen 16 outs, que son las NOTs, que son las nueces. Aquí hay una condición que para lograr estos proyectos de 16 y 20 outs se requiere utilizar las cuartas cartas de nuestra mano, a diferencia de lo que vimos en las estructuras de las 13, de los proyectos de 13 outs, donde solamente con 3 cartas se pueden dar.
Lo importante aquí es considerar lo que dice en el tercer bullet, que se necesitan exactamente 2 cartas específicas en el board para poder lograr proyectos de 16 outs que sean las NOTs. Otro condicional, a diferencia de la parte anterior que vimos de proyectos de 13 outs, es que aquí se requiere que en las cartas de nuestra mano exista un gap, una brecha. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, aquí Juan nos presenta las 3 formas que existen de poder alcanzar proyectos de 16 outs que sean las NOTs y una sola forma de alcanzar proyectos de 20 outs. Quina J87 y pues donde se logra justamente lo que estamos buscando desde que pagamos esta mano, la abertura del hijack, estaba deep, nosotros también estábamos deep y al parecer el de la ciega grande estaba un poco short. Entonces se abre el flop y la ciega grande hace un donk bet. El prefold raiser hace un tribet y nosotros nos vamos all in con la confianza de estos 20 outs y en este caso pues un backdoor flush. Del lado derecho tenemos cuáles son las odds o la probabilidad de que nuestra mano gane frente a la mano que mostró en el showdown el jugador del hijack, el preflop raiser, que en este caso eran 2 pares. 2 pares con en este caso con un backdoor de color, pero aún así podemos ver que tenemos un amplio margen de favoritismo en esta mano. Pero no es esto lo más relevante, sino vean en la parte baja, hice otro ejercicio y que ya lo había mencionado muy al principio de la plática, que este tipo de proyectos son ligeramente favoritos sobre los sets. En este caso hemos simulado que si nuestro contrincante en lugar de tener 2 pares tuviera set, vemos que aún somos ligeramente favoritos en este tipo de board. Así es que, pues con esto, yo creo tienen ustedes un material de particular importancia para que puedan hacer dinero en las proyectos de escalera, que sobre decir que la mayoría de las confrontaciones en el juego de pot límite o maja está centrada en los proyectos de escalera. Después siguen los proyectos de color y después siguen los sets. Mucho más abajo siguen los proyectos de full, ¿verdad? Entonces, las mayores confrontaciones se dan con proyectos de escalera. De ahí la importancia de que tengan este conocimiento, lo dominen, lo asimilen y lo apliquen a su juego de forma rápida, inteligible y estratégicamente bien llevado a cabo. Muy bien, pues quise compartir con ustedes esto y lo armé como parte de mi ejercicio de warm-up para iniciar mi sesión del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos porque todo vaya bien en sus hogares. Hasta la próxima.